¿Por qué es necesaria la sabiduría en nuestra sociedad? Esta puede parecer una pregunta obvia. Su respuesta más inmediata podría ser, para vivir mejor y ser más felices. El problema viene cuando la mayoría de personas creen que ya viven bien, que son felices y que las cosas no pueden ir mejor de lo que van y que siempre van a seguir así de bien. En muchos casos, esto puede ser cierto, pero les aseguro que en la mayoría no lo es. Todo el mundo cree vivir su vida de la manera que él desea, en virtud de unas razones personales que a nadie más competen. Pero lo cierto es que no es así. Bajo esa inconsciencia nuestra actúan fuerzas mucho más poderosas que nuestros verdaderos deseos y que conducen nuestras vidas a su antojo sin tener para nada en cuenta nuestras auténticas necesidades e inquietudes. Esta fuerza anónima que nos arrastra inexorablemente a su capricho es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Nos consideramos privilegiados por haber nacido en un país civilizado y desarrollado, donde existe una sociedad bien organizada y estructurada que nos proporciona todo lo que podemos necesitar. Esto es verdad, pero conlleva un peligro latente que muy pocos parecen ver. Para que siga siendo así, esta sociedad necesita que los que la componemos, la mantengamos, al mismo tiempo que disfrutamos de ella, para que puedan seguir haciéndolo los que vengan detrás nuestra, es decir, nuestros hijos y nietos. Esto que parece una obviedad, en la práctica no se lleva a cabo. Cuando una persona llega a lo más alto de su carrera, tiende a dormirse en los laureles. Piensa que ya lo ha conseguido todo y, por tanto, no hay más por lo que esforzarse. Todos sabemos que esto es un error y que termina llevando a esa persona al fracaso. Pues bien, con la sociedad pasa exactamente lo mismo, pero con la gravedad de que, al estar compuesta por muchas personas, todos piensan que ya habrá otros, preocupándose porque todo siga igual, y a la hora de la verdad resulta que no hay nadie, o son tan pocos los que lo hacen que no dan abasto. El resultado de esto es que la sociedad entra en un estado de crisis y decadencia, del que es muy difícil salir y que nunca se sabe cómo ni cuándo acabará. Ha ocurrido cientos de veces a lo largo de la historia del hombre y no hay ningún motivo que nos haga suponer que nos seguirá ocurriendo. Hoy en día es más difícil de detectar estos periodos de crisis que en otros tiempos debido al alto desarrollo tecnológico y mediático con que contamos. Esto puede parecer una contradicción ya que, en teoría, la tecnología y los medios de comunicación tan adelantados que poseemos deberían de ayudarnos para prevenir estas situaciones no deseadas, pero no es así. La razón es muy sencilla. A nadie le interesa conocer las miserias y desdichas de la sociedad en que vive. Por el contrario, preferimos seguir pensando que todo va de maravilla y que no tiene por qué cambiar. Por consiguiente, utilizamos esta tecnología y estos medios de comunicación tan sofisticados para decirnos solo lo que queremos oír, aunque esta no sea necesariamente toda la verdad o sea solo parte de ella. Ocurre igual que cuando vemos un noticiario por televisión, escuchamos la radio o compramos un periódico para estar al día. Casi todo el mundo pone el canal de televisión o compra el periódico que corresponde con su ideología política ya que, sabe con seguridad que le va a contar las cosas del modo que a él le interesa, dándole la razón en todo lo que piensa, independientemente de que la lleve o no. ¿Qué me hace suponer que nuestra sociedad ha entrado ya en ese periodo de decadencia? Existen montones de tendencias que cualquiera puede ver y que nos indican que, en muchos aspectos, la sociedad, en vez de avanzar hacia algo mejor, está retrocediendo. Pero en mi humilde opinión, hay una de ellas que es un claro síntoma de la degeneración de un Estado. Y lo es, no porque yo lo crea así, sino porque se ha repetido en demasiadas ocasiones en la historia, desembocando en la destrucción o desaparición de grandes imperios y civilizaciones. Es la siguiente. Una nación viene a ser como un edificio. Este está sustentado por lo más bajo, por lo que nadie ve y a nadie le interesa, por lo más feo y desconocido, es decir, por sus cimientos. Si estos fallan, todo el edificio se viene abajo. Lo mismo ocurre con cualquier nación. Esta no está mantenida por los políticos, banqueros, gerentes de grandes empresas, arquitectos, ingenieros, cirujanos, etc. Lo que realmente mantiene un Estado es lo que está más abajo, lo que a nadie le gusta ni quiere saber de ello, o sea, los agricultores, ganaderos, albañiles, electricistas, zapateros, fontaneros, barrenderos. En definitiva, los trabajadores de toda la vida.
precisamente aquellas profesiones que nadie desea para sus hijos. ¿Qué está ocurriendo en este país, así como en casi todos los países desarrollados? Al haber alcanzado la mayoría de la población un nivel económico y social alto, es normal que nadie quiera desarrollar este tipo de trabajos tan mal cualificados y que tantos sacrificios suponen. Por el contrario, lo que todo el mundo desea es realizar tareas administrativas, trabajos técnicos, dedicarse a la enseñanza, a la ciencia, a la ingeniería, en definitiva todo lo que no suponga un gran esfuerzo físico y esté poco remunerado. Así que poco a poco vamos relegando estas profesiones tan injustamente cualificadas para aquellos extranjeros que provienen de países pobres y necesitados, y para colmo, en la mayoría de ocasiones, se hace de forma ilegal, pagándoles sueldos muy por debajo de lo habitual y en condiciones muy precarias. Conforme van pasando los años, toda esta gente que mal viven entre nosotros, irán creciendo en número y se irán haciendo más fuerte dentro de la sociedad, adquiriendo un papel importante dentro de la misma. Debido a su precariedad, estarán muy mal vistos por muchos sectores de la población. Serán discriminados, ignorados y rechazados, sin darnos cuenta de que, para entonces, se habrán convertido en un pilar fundamental para el sostenimiento de la sociedad. Si esta situación no se detecta y se corrige a tiempo, el resultado puede ser catastrófico, como ya he comentado que ha ocurrido en otras ocasiones, ya que, al mismo tiempo que estos inmigrantes se fortalecen, la población original se debilita, debido a que la opulencia y la holganza, lo único que trae consigo es el desgaste del pueblo, tanto físico como mental. Con esto no estoy diciendo que haya que evitar la entrada de extranjeros dentro de nuestras fronteras. No, todo lo contrario, ellos no son la causa del deterioro, son solo uno de los síntomas. Como ya hemos visto, los inmigrantes de países en vías de desarrollo son necesarios para el mantenimiento de un país desarrollado, por tanto lo que hay que hacer es facilitarles el camino, no permitir esas situaciones injustas que les obliguen a vivir en la miseria o a delinquir. Aquí es donde entra en juego la sabiduría. Al mismo tiempo que nos aprovechamos de su situación más penosa para realizar aquellos trabajos que a nosotros nos incomodan, podemos contribuir al desarrollo de sus respectivos países. Casi todos los países desarrollados han tenido que pasar antes por periodos donde sus habitantes han tenido que emigrar a otros en mejor situación. Es algo normal y no tiene por qué suponer ningún problema. Como dije más arriba, esta es solo una de las muchas tendencias que terminan deteriorando a un pueblo, pero existen muchas más. El futuro es imposible de adivinar. Ni siquiera la persona más sabia del mundo sería capaz de hacerlo, pero, en muchas ocasiones, sí que es fácil de prever. Tan solo hay que estar atentos a las tendencias y a las señales que las mismas nos dan. Estas raras veces se equivocan. Una tendencia se podría definir como una actitud, conducta o inclinación que se va generalizando con el tiempo, afectando cada vez a un mayor número de personas. Esta puede ser positiva o negativa. Evidentemente, las que nos competen en esta ocasión son las negativas que, por desgracia, son la mayoría. Estoy seguro de que estarán hartos de escuchar en los distintos medios de comunicación. Cada vez hay más, o cada año existen más personas que este tipo de noticias que en muchos casos suelen darse como curiosidades, sin que se le presten la mayor importancia, son las que con el tiempo terminan convirtiéndose en auténticos problemas de muy difícil solución, perjudicando por día a más y más personas. En la actualidad existen cientos de tendencias negativas bastante preocupantes, como por ejemplo, el aumento de la delincuencia extranjera, el aumento de la violencia callejera, el aumento de enfermedades como la diabetes, el cáncer, problemas respiratorios, obesidad, enfermedades mentales, todas ellas cada vez en personas más jóvenes, la falta de respeto hacia las personas mayores, la drogadicción en edades cada vez más tempranas, el aumento de la infertilidad en las parejas, los problemas climatológicos y medioambientales, como la escasez de agua en determinadas zonas, el aumento de la desertización, el aumento o disminución de temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano, el aumento de desastres naturales en cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas tendencias pueden ser provocadas por múltiples y complicadas causas, lo que hace muy difícil el que puedan ser controladas.
Pero una cosa sí que es cierta, solo hay dos formas de detener una tendencia. Una es acabando con las causas que la provocan que, como ya hemos dicho, suelen ser múltiples y complicadas, dificultando bastante su resolución. La otra es dejando que esta tendencia llegue a su límite, ya que toda tendencia tiene un límite. Tanto un método como el otro suele conllevar una gran crisis, donde su gravedad dependerá de la gravedad de la tendencia y del número de personas a las que afecte. De nosotros depende la forma que elijamos para acabar con estas tendencias negativas. Actuando con sabiduría les puedo asegurar que estas tendencias serán detectadas antes, con lo que se les podrá poner freno de forma menos costosa y traumática y, al mismo tiempo, también nos ayudará a evitar que surjan otras también negativas. La sabiduría nos enseñará que solo está en nuestras manos, y las de nadie más, que los problemas se solucionen satisfactoriamente, que no podemos quedarnos esperando a que vengan otros a sacarnos las castañas del fuego. Todo el mundo tiende a pensar que deben ser nuestros líderes políticos y gobernantes los que se encarguen de solucionar todos estos problemas. En la mayoría de los casos es así, ellos tienen la llave para acabar con las causas raíces. Pero existe un problema inherente a la democracia. La primera prioridad de todo partido político es sin duda alguna conseguir el poder, o mantenerlo en caso de tenerlo ya, a costa de lo que sea y dejando todo lo demás en un segundo plano. Hay dos formas de conseguir el tan ansiado poder. Una es convencer a los ciudadanos de que efectivamente, sus prioridades son las de ellos y de que no les defraudarán nunca. Pero esta forma es difícil, ya que hay que contentar a demasiada gente, es costosa porque requiere el tener que cumplir promesas y es lenta porque se necesita mucho tiempo para que la gente les conozcan y comprueben que son sinceros. Hay una segunda forma mucho más fácil, rápida y barata. Convencer a los ciudadanos de que los demás son peores que ellos. Ni qué decir tiene que esta es la que suele utilizarse. De esta manera no es necesario demostrar nada ni hacer, prácticamente nada. Tan solo hay que hacer uso de la palabra convenientemente, con la facilidad que nos da nuestro lenguaje para decir medias verdades, tergiversar los discursos ajenos, extraer de ellos solo lo que interese, o exagerar cualquier cosa que se diga, con el claro objetivo de desacreditar al contrario poniéndolo en evidencia ante la opinión pública. En estas prácticas son unos auténticos maestros nuestros políticos. También en este caso la sabiduría nos ayudará a distinguir entre unos y otros con lo que, a la hora de ir a votar a las urnas, lo tendremos mucho más claro y, en cualquier caso, en nosotros está el salir a la calle y hacerles ver a nuestros políticos cuáles son los auténticos problemas del pueblo. 10 buenas razones para interesarse por la sabiduría. 1. Su importancia en la educación. Dijimos al principio que la sabiduría nos enseña a usar el sentido común, pero, ¿a qué llamamos sentido común? Al igual que el sentido de la vista, le dice a la persona lo que tiene o no tiene delante de sus ojos, o el sentido del tacto le dice la textura de los objetos que toca, el sentido común es aquel sentido que le dice a toda persona adulta qué es lo que le conviene o no le conviene hacer en cada momento. O sea, que es el que determina el curso de todas nuestras decisiones y, por consiguiente, de nuestra vida. ¿Y por qué digo que solo actúa en las personas adultas? Es una cuestión puramente morfológica. A estas alturas, los neurólogos conocen ya la función de casi todas las zonas que componen nuestro cerebro. Es decir, saben con exactitud qué parte del cerebro traduce los impulsos eléctricos que recibe de cada ojo, en imágenes comprensibles para nosotros, o qué zonas de este son las encargadas de interpretar esos mismos impulsos pero, en esta ocasión, provenientes de los oídos, permitiéndonos así escuchar con claridad todos los sonidos que nos rodean. De la misma forma, también el sentido común posee su parcela particular en nuestro cerebro, pero, al contrario de las descritas anteriormente, esta no llega a formarse completamente hasta la edad adulta, tal y como nos dice Jay Head, neurocientífico y psiquiatra infantil experto en el cerebro adolescente. El cerebro sigue formándose hasta los 20 años. Los cambios afectan a regiones claves como los lóbulos parietales, asociados al razonamiento lógico y espacial. Las áreas temporales, vinculadas al lenguaje. Los lóbulos frontales, donde se generan la resistencia a los impulsos, se desarrolla la intuición, se enlazan las causas con los efectos y se establece el sentido común que caracteriza a la edad adulta.
y el cerebelo, que permite la captación de claves sociales y el entendimiento, entre otras cosas. Imagínense, hasta los 20 años aproximadamente no disponemos de ese sentido común que todos consideramos imprescindible para guiar nuestros pasos por la vida. Pero eso no es todo. A esa edad, donde se supone que tenemos el cerebro completamente desarrollado, tan solo disponemos del contenedor pero no del contenido. Es decir, ahora tenemos que desarrollar ese sentido común y tenemos que aprender a utilizarlo al igual que aprendimos a utilizar los ojos, los oídos, la nariz, la boca y las manos cuando éramos unos niños. ¿En qué se traduce todo esto? Supongo que ya se lo habrán imaginado. Si hemos quedado en que el sentido común es aquel que nos ayuda a tomar las decisiones correctas en cada momento, sería imposible que una persona que no dispusiera de él pudiera llevar una vida normal y segura, de forma autónoma, o sea, sin la ayuda y los consejos de otros que sí dispusieran de este sentido bien desarrollado. Esto no es nada nuevo. Todos sabemos que los niños y jóvenes necesitan de padres y educadores que conduzcan sus vidas de la forma correcta. ¿Todos? Pues no, todos no. Resulta que ellos no lo saben, es más, ni se lo imaginan. De ahí que cometan tantos errores, sean tan rebeldes, tengan tanta falta de respeto ante la autoridad, etc. Pero ustedes dirán, tampoco será para tanto, todos hemos sido jóvenes alguna vez. Pues sí, tienen razón. Hay quienes dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Pero da la casualidad que, en los últimos tiempos, esta enfermedad cada vez empieza antes y se prolonga más y, además, cada día son más los jóvenes que se quedan por el camino, que no sobreviven a ella, o sea, que para muchos, esta es una enfermedad mortal o bien, una enfermedad que deja secuelas graves para el resto de sus vidas. Por desgracia, son muchos los que mueren a consecuencia de la irresponsabilidad de sus acciones y otros muchos nunca se recuperan, llevando para el resto de sus vidas una existencia desgraciada también a raíz de su insensatez en la edad moza. No me podrán negar que no es así. Solo es necesario echar un vistazo a los noticiarios y crónicas de sucesos de todos los días. Accidentes automovilísticos, violencia callejera, fracaso escolar, denuncias de padres a sus hijos, violencia en las escuelas, falta de respeto a padres y profesores. Todo esto es algo que va en aumento progresivo y da la sensación de que nadie lo puede parar ni controlar. ¿Qué sucede? La ciencia nos ha mostrado una de sus causas raíces, yo diría que una de las principales, por no decir la que más. Me refiero a lo que comentaba antes. Al no poseer una persona menor de 20 años la zona cerebral que alberga el sentido común, es imposible que pueda tomar decisiones acertadas con respecto a lo que le conviene o no. Y una vez pasada esta edad, también es necesario desarrollar este sentido con el aprendizaje por parte de personas preparadas y con la experiencia personal adquirida con los años. Pero resulta que nosotros, sus padres, profesores, tíos, abuelos, etc., sí que poseemos este sentido común para saber qué es lo que les conviene a ellos, o eso se supone. En ese caso, ¿por qué les dejamos actuar con tanta impunidad? ¿Por qué permitimos que tomen esas decisiones que sabemos le pueden perjudicar tanto posteriormente en sus vidas? Me imagino sus respuestas. Es que no se dejan aconsejar. Puede que tengan razón, pero esa no es excusa como para dejar que un hijo eche a perder toda su vida, y en ocasiones también la de sus familias, por un par o tres de decisiones mal tomadas en su juventud, cuando, en teoría, estaba a cargo de sus padres. Yo lo veo de la siguiente manera. La etapa de desarrollo y aprendizaje de una persona, o sea, la juventud, puede ser una tercera o cuarta parte más o menos de toda su vida. Es decir, la mayor parte de su existencia, lo que podríamos llamar su auténtica vida, viene después. Me refiero a su vida laboral, profesional, familiar, social, en definitiva su madurez como persona, que a la postre es la que interesa y a la que, se supone, debe estar enfocada esta primera etapa de aprendizaje y educación. Pues bien, resulta que esta vida de adulto, nos guste o no, depende directamente de cómo desarrollemos esta fase de nuestra niñez, adolescencia y juventud, y de muchas de las decisiones que tomemos en ella. Como pueden deducir, la cosa no es como para tomarse la broma.
Unos padres que de verdad quieran a sus hijos, deben de tener todo esto muy en cuenta a la hora de dejarlos decidir por sí mismos, por muchos sacrificios que ello conlleve. Quizás no se lo crean, pero yo he visto con mis propios ojos, y en más de una ocasión, a padres de mediana edad, supuestamente inteligentes, con una buena formación y educación, al menos en apariencia, dejar a sus hijos de 4 o 5 años tomar decisiones importantes, que afectan a toda la familia. Decisiones que siempre habían sido los padres los que las tomaban y los hijos teníamos que acatar sin rechistar. Decisiones como por ejemplo lo que deben comer, qué ropa ponerse, a dónde ir de vacaciones, qué programas ver en la televisión, si deben o no ponerse el cinturón de seguridad al subir al coche, etc. A ustedes todo esto pueden parecerles nimiedades, cosas sin importancia, pero les aseguro que sí que tienen importancia, y mucha. Para empezar, estos padres acostumbran a sus hijos desde muy pequeños a que en su casa mandan ellos, con todo lo que ello conlleva de pérdida de autoridad y una excesiva libertad para unas personas que necesitan, por su bien, una serie de normas de conducta que deben cumplir a rajatabla si queremos que en un futuro sean unas personas adultas responsables y útiles para la sociedad. Y lo peor de todo es que, en muchas ocasiones, estos padres actúan así por comodidad de ellos mismos. Para no tener que aguantar las rabietas de los niños, o no tener que andar castigándoles, sin darse cuenta de que los primeros perjudicados serán sus propios hijos cuando crezcan. La evolución nos ha dado a casi todas las especies que pueblan la Tierra un arma excepcional para la supervivencia. La necesidad de perpetuar nuestros genes y, por ello, el amor incondicional que todo padre ofrece a su hijo, sea este como fuere. Todo padre quiere siempre lo mejor para su hijo, da igual que éste sea un canalla, un grosero o un necio. Y entonces, ¿por qué no se lo damos? En mi humilde opinión, no lo hacemos simplemente porque no sabemos. Nadie nos ha enseñado. Cierto que hay clases para padres y muchos libros bastante buenos, escritos por auténticos profesionales, pero seamos sinceros, pocas gentes son las que los leen o se preocupan por aprender. Casi todo el mundo piensa que está suficientemente preparado para emprender tan difícil tarea, de las más complicadas que puede afrontar cualquier ser humano. ¿Y qué ocurre cuando nos ponemos a hacer algo para lo que no estamos preparados? Es evidente. Improvisamos, experimentamos, en definitiva, cada uno hace lo que puede. A mí se me ocurre un ejemplo. Imagínense que de buenas a primera desaparecen todos los arquitectos, aparejadores y albañiles, o sea, que cada uno nos tendríamos que construir nuestra propia casa. Les puedo asegurar que la mía se caería sin remedio, por lo menos la primera. Quizás cuando llevase 4 o 5 casas mal construidas, aprendiese algo. Un muro se puede derribar y volver a construir, pero esto no pasa con un ser humano. Si lo hacemos mal con nuestro hijo, este acarreará esta falta durante toda su vida. No hay vuelta atrás. Si no somos capaces de afrontar la construcción de nuestra propia casa por no estar preparados, ¿por qué lo hacemos con nuestros hijos? ¿Acaso no son ellos más importantes? Podríamos dejarlo en manos de profesionales, como hacemos con la casa, pero hay una opción mucho mejor y más gratificante. Aprender nosotros. No es mi intención enseñarles a educar a sus hijos, como ya he mencionado antes, existen multitud de profesionales altamente cualificados que llevan mucho tiempo intentando hacerlo a través de sus libros o en sus escuelas o consultas privadas. El que lo desee y esté realmente interesado en aprender, solo tiene que acudir a ellos. Yo personalmente se lo recomiendo. No es ninguna humillación reconocer que no se está suficientemente preparado para educar a un hijo correctamente, todo lo contrario, ese sería un paso que demostraría sin lugar a dudas su inteligencia y madurez a la hora de afrontar algo tan importante y crucial como es la formación de una persona para su vida adulta. Por otro lado, es lógico pensar que nadie puede saber de todo y que para eso están los profesionales. A estas alturas, muchos de ustedes ya se habrán preguntado qué es lo que ocurre hoy en día para que un padre, cuando digo padre, se entiende que también me refiero a la madre, tenga que aprender a ser padre o necesite la ayuda de profesionales para educar a sus hijos. Ustedes dirán, a mis padres no tuvo que enseñarlos nadie, ni necesitaron a nadie y, aquí estoy yo, una persona perfectamente normal y útil para la sociedad. Así es, pero hay una gran diferencia.
La sociedad de hace 20 o 30 años no tiene nada que ver con la nuestra. Efectivamente, estamos muy equivocados si pensamos que a nosotros nos educaron nuestros padres. No es así. Nosotros, como todo el mundo, fuimos educados por la sociedad, es decir, por nuestros profesores, por el cura del barrio, por el de la farmacia, por el de la tienda de al lado, por los vecinos, por la televisión, por los juegos de la época y, por supuesto, también por nuestros padres. Es la sociedad la que educa, o mal educa. Cuando yo era un niño, me pasaba casi todo el día en la calle, jugando con los vecinos y amigos. En cuanto terminaba de hacer los deberes y merendaba, corría como loco a la calle o a casa de algún vecino que tuviera espacio para jugar. Mi padre estaba todo el día trabajando y mi madre, metida en la cocina. No tenían nada por qué preocuparse, sabían que en la calle apenas había nada que pudiera hacer daño a sus hijos o que los apartara del buen camino. Por supuesto que había excepciones, pero eran eso, excepciones. Eso era lo normal hace ahora unos 30 o 40 años. ¿Qué ocurre hoy en día? Ningún padre medianamente preocupado por sus hijos los dejaría ir hoy a la calle tan pequeños, solos, sin saber en todo momento dónde y con quién están. Y esto es así porque la sociedad de hoy no es la misma de hace 30 años. Hoy sí que existen en la calle muchos peligros que pueden desviar la correcta formación de un niño. La sociedad de hoy, no solo no educa, sino que maleduca. Es por eso que los padres tenemos que afrontar prácticamente solos esta complicada tarea de la que se libró la anterior generación. Podríamos llevarnos horas analizando los diferentes problemas que la sociedad actual nos plantea para la correcta educación de nuestros hijos. La pésima programación televisiva, juegos cada vez más violentos, sistemas educativos en las escuelas demasiado permisivos, legislación juvenil poco eficaz, y un largo etcétera. Tampoco quiero profundizar demasiado en ello ya que no lo creo necesario, todos conocemos los defectos y deficiencias de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, dicho sea de paso, la que nosotros hemos edificado. La situación actual en lo que respecta a la educación, se puede identificar, como si de dos gotas de agua se tratasen, con aquella que nos describió Ortega y Gasset a finales de los años 20 del siglo pasado, lo cual es bastante preocupante teniendo en cuenta cómo acabó. Compruébenlo ustedes mismos. En las generaciones anteriores la juventud vivía preocupada de la madurez. Admiraba a los mayores, recibía de ellos las normas, en arte, ciencia, política, usos y régimen de vida, esperaba su aprobación y temía su enojo. Objetivamente se manifestaba esto en el hecho de que la vida social no estaba organizada en vista de ellos. Las costumbres, los placeres públicos habían sido ajustados al tipo de vida propio para las personas maduras, y ellos tenían que contentarse con las zurrapas que éstas les dejaban o lanzarse a la calaverada. Hasta en el vestir se veían forzados a imitar a los viejos. Las modas estaban inspiradas en la conveniencia de la gente mayor. En suma, la juventud vivía en servidumbre de la madurez. Hoy la juventud parece dueña indiscutible de la situación, y todos sus movimientos van saturados de dominio. En su gesto transparece bien claramente que no se preocupa lo más mínimo de la otra edad. El joven actual habita hoy su juventud con tal resolución y denuedo, con tal abandono y seguridad, que parece existir solo en ella. Le trae perfectamente sin cuidado lo que piense de ella la madurez. Es más, esta tiene a sus ojos un valor próximo a lo cómico. Hoy el hombre y la mujer maduros viven casi azorados, con la vaga impresión de que casi no tiene derecho a existir. Advierten la invasión del mundo por la mocedad como tal y comienzan a hacer gestos serviles. Por lo pronto, la imitan en el vestido. No se trata de fingir una mocedad que se ausenta de nuestra persona, sino que el módulo adoptado por la vida objetiva es el juvenil y nos fuerza a su adopción. Como con el vestir, acontece con todo lo demás. Los usos, placeres, costumbres, modales, están cortados a la medida de los efebos. La juventud de ahora, tan gloriosa, corre el riesgo de arribar a una madurez inepta. Hoy goza del ocio floreciente que le han creado generaciones sin juventud, no sé ustedes, pero a mí se me ponen los vellos de punta teniendo en cuenta cómo acabó esta sociedad que describe Ortega y Gasset, y que, dicho sea de paso, no es el único ejemplo con el que contamos a lo largo de la historia de la humanidad.
De hecho, han sido muchas las civilizaciones que han caído víctimas de su propia deshumanización. Pero en fin, será mejor que continuemos por donde íbamos. Si no voy a enseñarles a educar a sus hijos ni voy a analizar los problemas de nuestra sociedad, ¿de qué se supone que trata este libro? A mi entender, trata del más importante legado que se le puede dejar a una persona: la sabiduría. Definimos la sabiduría en un principio como la ciencia de la vida, aquella que nos enseña a razonar de forma provechosa para ser más felices. Como dijimos, nos enseña a utilizar el sentido común que todos poseemos pero del que no todo el mundo es capaz de sacar provecho. Ya hemos dejado claro la importancia de un correcto uso de este sentido en la educación en general, no solo en la de los niños. Enseñar sabiduría no es enseñar educación. Es algo que va mucho más allá. La sabiduría es la herramienta más potente con la que cuenta el ser humano para ser feliz, que, en definitiva, es lo que todos buscamos.